Hola niños y niñas de cuarto año básico, ¿cómo están? Espero que todos y todas se encuentren muy bien. Soy la profesora Angélica y nos vemos una vez más para el desarrollo de nuestra clase de matemática. En esta oportunidad realizaremos la retroalimentación de las actividades enviadas la semana pasada. Nuestra modalidad de trabajo será mediante la observación de este video explicativo y la revisión de sus guías de trabajo. Recuerden que si ustedes tienen cualquier duda, cualquier consulta, se pueden dirigir a nosotras mediante nuestros respectivos correos. En el caso de cuarto año básico A, ledesmaangelica@gmail.com, y en el caso de cuarto año básico B, aulateunice@hotmail.com. Los invito entonces a participar de nuestra clase. Bien, niños y niñas, vamos a dar inicio a la revisión de nuestra guía de matemática. El objetivo de aprendizaje era describir, generar y registrar patrones numéricos usando una variedad de estrategias en tablas del 100 de manera manual. Entonces comenzábamos con la primera actividad que decía: observa la siguiente situación y luego responde. Aquí lo que debíamos hacer era observar cómo estos cuatro niños jugaban en luche, un luche bien particular, porque era un luche que comenzaba en el 10, terminaba en el 100, entre medio habían otros números, y a partir de esta observación debíamos responder las preguntas que aparecen acá abajo. La primera pregunta era: ¿qué conteo siguen los números del juego? Es decir, de cuánto en cuánto van, y en este caso de 10 en 10. Tenemos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Entonces los números van de 10 en 10. Luego nos preguntaban: ¿cuál es la diferencia entre los números encerrados? Ahí en el luche nosotros veíamos que habían algunos números que estaban encerrados y íbamos a calcular la diferencia entre ellos. Recordemos que diferencia se relaciona con sustracción, por eso es que acá están los signos de la sustracción. ¿Qué diferencia debíamos sacar? Entre el 40 y el 10, entre el 70 y el 40, entre el 100 y el 70, como está registrado acá. Y nos damos cuenta que la diferencia siempre es 30. ¿Bien? Por lo tanto, me preguntan luego qué va asociado. ¿Es correcto afirmar que los números encerrados siguen el patrón sumar 30? ¿Por qué? Sí, es correcto afirmarlo porque los números encerrados van sumando 30. Miren, por favor, vamos a devolvernos otra vez. Entendiendo que el luche comienza acá, ¿verdad? Porque ahí comienza nuestro juego. Nosotros decimos del 10 al 40 van 30 números. Sumo más 30, llego al 70, sumo más 30 y llego al 100. Alguien podría decir que también va restando, sí, pero si nosotros consideramos que están hablando de esta situación en particular, decimos que van sumando. Luego, teníamos que, otra actividad que no tenía relación con la situación inicial, dice: escribe al lado de cada secuencia ascendente o descendente según corresponda. En la clase nosotros vimos que las secuencias, que son estas de acá, esto nosotros lo denominamos secuencia, a un conjunto de elementos que sigue un orden lógico, a eso se le denomina secuencia numérica en este caso, podían ser ascendentes o descendentes. Decíamos que una secuencia era ascendente cuando subía en la numeración, como acá, 5, 10, 15, 20, 25. Acá hay una regularidad lógica porque esta está de 5 en 5, ¿verdad? Como aquí está ascendiendo, porque vamos avanzando en los números, decimos que esto es una secuencia ascendente. Luego tenemos 3, 7, 11, 15, 19. Este conjunto de números también tienen un orden lógico, que en este caso es sumar 4. Voy agregando 4, llego al 7, agrego 4, llego al 11, agrego 4, llego al 15, agrego 4, llego al 19. También va subiendo, va avanzando, por lo tanto decimos que es ascendente. Luego, si miramos la letra C, donde está 45, 39, 33, 27 y 21, me doy cuenta que aquí la regularidad, ¿verdad?, es
los números también están separados por un mismo patrón, pero va retrocediendo. Yo no voy avanzando, más bien desde el 45 yo retrocedo hasta llegar al 21. Por lo tanto, en este caso mi secuencia es descendente, que desciende, que baja. Y lo mismo ocurría con la siguiente, que era 38, 36, 34, 32 y 30. Exactamente lo mismo, es decir, voy bajando. No estoy avanzando, sino que estoy descendiendo en mi numeración. ¿Ya? ¿Cómo vamos? Bien, yo creo que vamos súper bien. Pongamos atención ahora acá, donde había otra secuencia, que es 87, 82, 77, 72, 67, 62. Yo me doy cuenta inmediatamente que esto va descendiendo, yo no estoy avanzando, sino que más bien estoy retrocediendo. ¿Qué es lo primero que me pedían? Era averiguar cuál es el patrón de cambio. Para encontrar el patrón de cambio en una secuencia, es súper importante realizar lo que veíamos recién cuando teníamos 40 menos 10, 100 menos 70, es decir, sacar la diferencia que existe entre un número y otro. En este caso, si yo saco la diferencia que hay entre 87 y 82, voy a obtener 5. Y yo lo puedo comprobar también. Yo digo, iré del 82 al 77, ¿cuál va a ser mi diferencia? 5. Y para comprobarlo aún más, del 72 al 67, mi diferencia también es 5. Como yo no estoy avanzando, sino que retrocedo, voy quitando. Por eso que dice, ¿cuál es el patrón de cambio? Es menos 5 o restar 5. Bien, cualquiera de las dos estaba correcta. ¿Por qué? Porque los números retroceden de 5 en 5. Bien, hay una diferencia de 5 entre ellos. ¿Y qué tipo de secuencia es la presentada? La secuencia que nosotros hemos presentado acá es una secuencia descendente, puesto que los números descienden, van bajando, no avanzan. Teníamos luego el ejercicio número 5, que observar la secuencia, encerrar el patrón y completar una secuencia más. Yo tenía acá todas estas imágenes y debía descubrir cuál es el patrón. En este caso me doy cuenta que tengo una flecha con dirección a la derecha, dirección izquierda, dirección derecha, dirección izquierda, dirección derecha, dirección izquierda. Descubrí. Bien, por lo tanto el patrón es acá, puesto que esta se repite 2 veces y la de la izquierda también se repite. Este era mi patrón. Mi patrón de cambio, lo encierro y tenía que dibujarlo nuevamente. Lo mismo acá. Un triángulo rectángulo, triángulo rectángulo, triángulo rectángulo. Descubro entonces que mi patrón acá es triángulo rectángulo. Bien, ¿por qué? Porque es aquí donde siempre se produce el cambio. Y seguía yo con esto, triángulo rectángulo. Y luego tengo una flor, una nube, una flor, una nube, una flor, una nube. Observando esta secuencia yo me doy cuenta que el patrón lógico que siguen es flor, nube. Por lo tanto lo encerraba, como es el caso de acá, y luego dibujaba flor, nube, porque así me lo pedía la instrucción, dibujar una secuencia más. Bien. En el ejercicio número 6, voy a subir un poquito para que no quede fuera, ustedes debían crear una secuencia y como condición era que en esa secuencia ustedes tenían como su patrón sumar 110. En este caso es un ejemplo, ustedes pueden haber tomado cualquier número, cualquiera les iba a servir porque iban a avanzar, por lo tanto, ustedes decidían de dónde comenzar. En mi caso particular, comencé desde el 210, avancé 110, llego a 320, sumo 110, llego a 430, sumo 110, llego a 540, sumo 110, llego a 650, sumo 110 y llego a 760. Como les decía, ustedes pueden comenzar por el número que ustedes deseen. Lo importante es que la diferencia que existe entre un número y otro sea de 110. Y luego teníamos otra, que está acá, otra actividad, pero en este caso, esta actividad es una secuencia que desciende, que retrocede y el 50 tenía que ser el patrón de cambio. Por lo tanto,
Si es una secuencia descendente, estamos hablando que tenía que tener un patrón de cambio de menos 50. Por lo tanto, disculpen que lo repita, no me servía cualquier número, debía servirme un número que me permitiera como mínimo llegar hasta 50. Entonces, la idea era que tomaran un número mayor al 300, más o menos para que les diera. Yo tomé 400 y digo 400 menos 50, 350, menos 50, 300, menos 50, 250, menos 50, 200, menos 50, 150. ¿Bien? Y luego les preguntaban, ¿qué es un patrón? Después de todo lo que hicimos, de todo lo que vimos, tenemos que responder qué es un patrón. Un patrón es un orden que se repite en un grupo de elementos de forma lógica. Por ejemplo, esto es un patrón. Cuando yo lo descubro, yo digo, acá hay 50, acá hay 50, acá hay 50 de diferencia entre este número y este. Esto es un patrón. Es un orden lógico que se repite en un conjunto de elementos. Y teníamos la actividad número 9, donde tenían que completar la tabla del 100. Yo aquí ya la tengo completa. Y una vez que ustedes la completaran, tenían que pintarla de acuerdo a lo que les estaban pidiendo. Acá decía de azul una fila en que siga el patrón menos 1. ¿Bien? Cualquier fila les servía porque todas las filas van de 1 en 1. Por lo tanto, pudieron haber escogido cualquier fila, puesto que todas las filas iban de 1 en 1. Recuerden que la fila sigue, es esto. Sigan por favor el movimiento acá del cursor. Esto es fila, ¿ya? Entonces cualquiera. En mi caso yo tomé del 11 al 20, donde voy a indicar yo que tengo un patrón menos 1 cuando yo registre mi flecha. Con la dirección de la flecha, yo indico si estoy avanzando o si estoy retrocediendo. En este caso, permítanme un minuto, voy a introducir acá una flecha hacia allá. Espérenme que esto retrocedió, voy a volver a subir otra vez. Voy a colocar la flecha, está explicándoles recién. Retomamos entonces, les explicaba recién que se me había subido un poquito la guía, que me pedían que pintara de color azul una fila donde los números fueran retrocediendo menos 1, como es el caso de acá, porque decía cuyo patrón sea menos 1, les explicaba que servía cualquier fila, porque en todas están de 1 en 1 las filas. ¿Cuál es la diferencia? Era la flecha. En este caso, la dirección de mi flecha indica hacia la izquierda, es decir, que del 20 voy al 19, del 19 al 18, del 18 al 17, y así voy retrocediendo, y con eso tengo la fila que me piden con un patrón menos 1. En el caso de la columna, la siguiente era la columna verde, el patrón debía seguir más 10. Si ustedes se fijan, lo mismo, cualquier columna les podía servir porque los números en cualquier columna están separados con este patrón más 10. Entonces yo tomé esta que va del 8 al 98 y lo mismo, indico que es más 10 con mi flecha que indica hacia abajo, es decir, que yo voy avanzando. Avanzo del 8 al 18, al 28 y eso le da la indicación a mi flecha. En mi imagen particularmente, si ustedes se fijan, hay colores que se cruzan y esto tiene que ver con la forma como elegí o escogí en este caso mis números. ¿Bien? Por eso es que acá está el 8 de rojo y el 18, perdón, de color rojo la celda y de color el número de color verde, porque forma parte de este, pero también forma parte de la secuencia que va en diagonal. Luego me pedían de color amarillo una secuencia en diagonal que siquiera el patrón menos 11. Entonces yo digo del 21 al 32 hay 11, hay una diferencia de 11. Entre 32 y 43 mi diferencia es 11, por lo tanto acá yo tenía una diagonal, la pinté de color amarillo y como me piden un patrón menos 1, no es decir que yo no avanzo, sino que retrocedo, la punta de mi flecha me indica la dirección que es hacia arriba, es decir que yo voy descendiendo. Bien, si ustedes se fijan, la flecha indica hacia arriba y no necesariamente quiere decir que esto sea una secuencia ascendente. Bien, para que no se confundan, simplemente la flecha indica que del 98 voy al 87, del 87 al 76 y así voy descendiendo. Y luego de color rojo yo tenía que buscar una secuencia que tuviera patrón
menos 9. Y aquí fue muy particular porque aquí me encontré con el 81, 72, el 63, 54, 45, 36, 27, 18 y 9. ¿A qué les suena eso? ¿Dónde lo han escuchado antes? Tabla del 9, ¿verdad? Estos son los productos de la tabla del 9. Bien, y lo mismo, la pinté de color rojo, acá puse mi flecha que indicaba que iba descendiendo y con eso yo podía indicar que tenía un patrón menos 9. Luego, el último ejercicio que nos quedaba eran los verdaderos y falsos y me preguntan de acuerdo a lo que yo hice recién con la tabla del 100. En todas las columnas se mantiene el dígito que está en la posición de las unidades. Voy a retroceder, miro mis columnas y me doy cuenta que acá tengo, voy a tomar como referencia el 2. Acá tengo el 2, acá en el 12 el 2 sigue las unidades, en el 22 el 2 sigue las unidades, en el 32 el 2 ocupa el lugar de las unidades, más abajo acá lo mismo, en el 62 el 2 ocupa el lugar de las unidades. Por lo tanto, mi afirmación es verdadera, verdadero. Es decir que en todas las columnas se mantiene el dígito que está en posición de las unidades. Voy a mostrar acá muy cortito. Recuerden que esto es columna, dirección vertical, la dirección horizontal, las filas. Luego dice, en todas las diagonales con sentido hacia arriba, retrocediendo, el dígito en la posición de las unidades y el que está en la posición de las decenas aumenta 1. No. Miren por favor, acá yo tengo una, yo me fijo que el dígito de la unidad es 9, acá perdón, el dígito de la unidad es 8 y el dígito de la unidad acá es 7. Es decir, no aumenta 1, sino que retrocede, disminuye en 1, no aumenta sino que disminuye. Acá tengo 9 y acá 8, disminuye en 1, lo mismo acá, mi unidad es 7, pero acá mi unidad es 6, por lo tanto disminuye. Acá mi decena es 8, mi decena es 7, también disminuye 1, por lo tanto esa afirmación es falsa. Y luego dice, letra C, en todas las filas, ahora sí nos vamos hacia ese ladito, en todas las filas el dígito de las unidades aumenta 1 si leemos los números de izquierda a derecha. ¿Sí? Porque están ordenados de 1 en 1. Por lo tanto es verdadero también. Bien, niños y niñas, con esta imagen damos por finalizado nuestra clase de hoy de matemática. Les queremos pedir encarecidamente que sigan todas las indicaciones que todos los días nos entregan para cuidarnos, para que se cuiden también los miembros de su familia, porque tal como lo dice esta imagen, juntos lograremos vencer al virus. Les enviamos un abrazo, los queremos mucho y nos veremos en un próximo video. Chao.